Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancar la clase de hoy miércoles. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda de algún tema, de alguna cuestión? Bueno, muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a arrancar la clase. Hola, ¿cómo andás, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. ¿Se está viendo, Cecilia? Se ve perfecto. Se ve muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, como son 19:35, vamos a arrancar la clase. Y como estaba anunciado, hoy empezamos un nuevo tema. ¿Recuerdan que en la clase introductoria de Derecho Colectivo, de Relaciones Colectivas de Trabajo, se habló de lo que se llama la triangularidad del derecho laboral, del derecho colectivo del trabajo, del derecho sindical? A ver si alguien recuerda qué era la triangularidad, cuando se decía que el derecho laboral se asentaba sobre tres pilares o sobre tres institutos, sobre tres aspectos fundamentales. A ver si alguien recuerda. Profe, ¿vendría a ser el derecho a la huelga, la libertad sindical y la negociación colectiva? Exactamente, exactamente, muy bien, exactamente. Las relaciones colectivas de trabajo obviamente tienen muchos componentes, muchos elementos, muchas instituciones, pero hay tres que resaltan sobre el resto, que son, como muy bien dijo el compañero, la libertad sindical y el derecho de asociación, o sea, el derecho a crear la organización. Pero imagínense ustedes que un país tuviese una legislación que dijese se pueden formar sindicatos, prohíbase cualquier otro tipo de actividad por parte de los sindicatos. ¿Qué les parece a ustedes que sucedería? ¿Qué es lo que no podrían hacer? ¿Qué es lo que tendrían prohibido desarrollar? Entonces, si un juez, si una legislación estableciera eso, que solamente pueden crearse los sindicatos y no pueden hacer más nada. ¿Qué es lo que entonces no podrían hacer los sindicatos? Negociar, protestar, entre otras cosas. Exactamente, perfecto. No podrían protestar y negociar. Que esos son dos elementos claves, dos herramientas o medios fundamentales, porque para eso se crea la organización. O sea, la organización no es que se cree para hacer huelga, sino que se crea para, recuerda, ya lo vimos en la clase anterior, los sindicatos tienen como finalidad tratar de promover, defender, sustentar, alcanzar, consagrar los intereses, las aspiraciones, las metas y los derechos de los trabajadores. Obviamente ustedes ya están en segundo año de
de la carrera de abogacía y saben que no es lo mismo una aspiración, un interés y un derecho. Un derecho, recuerden que es cuando hay una norma, o al menos un contrato, aunque no es una norma, sea norma entre las partes, o sea, que haya, ¿verdad?, la posibilidad de exigirle a otro una cosa, un comportamiento, o una prestación, etc. Para alcanzar eso tiene que haber una norma que lo contrate, que lo reconozca, que lo consagre. Pero los trabajadores no solamente crean un sindicato para defender derechos, sino para tratar de alcanzar aspiraciones, intereses, metas. ¿Cuáles? Bueno, mejorar los sueldos, mejorar los ingresos, tener mayores tiempos libres, mejorar las condiciones de salubridad e higiene en la que se desempeña una tarea, etcétera, etcétera. Para eso es que se crea el sindicato. Y para lograr eso, los sindicatos tienen que tener medios de acción. Uno de ellos, como muy bien dijo el compañero, es la negociación colectiva. Ahora bien, ¿qué es la negociación colectiva? Ahora lo vamos a ver. Bueno, la negociación colectiva lo que busca, lo que pretende, lo que trata de alcanzar, la negociación colectiva, es justamente celebrar acuerdos con las empresas, celebrar acuerdos con el Estado, celebrar acuerdos con el empleador, que tengan ese contenido que dijimos: derechos, libertades, beneficios, prestaciones, medidas de seguridad e higiene, etcétera. A su vez, para poder negociar, los sindicatos se apoyan en otro tipo de herramientas, se apoyan en ciertas libertades y derechos, como muy bien dijo el compañero, una de ellas es la protesta, la huelga. ¿Por qué? Porque difícilmente los trabajadores y los sindicatos podrían convencer al empleador de negociar y de reconocer conquistas, reconocer derechos, beneficios, prestaciones, si no tienen, vamos a decir así, la amenaza no penal, sino la amenaza, no la amenaza de una violencia física, sino la amenaza de una violencia moral, en el sentido de que puedan sentirse presionados a través de mecanismos como la huelga. Esto que yo acabo de decir puede sonar fuerte, puede decir, no, pero ¿cómo se admite, cómo el ordenamiento puede admitir que alguien lo amenace? Bueno, acá hablamos de amenaza, no de una amenaza, reitero, de una violencia física, sino de una violencia moral en el sentido, no del derecho civil, sino, cuando estamos hablando del marco de las relaciones colectivas de trabajo, de la posibilidad de presionar al empleador. ¿Presionar cómo? Bueno, a través de medidas como la huelga. Es decir, mire, si usted no se sienta a negociar con nosotros y está dispuesto a dar algunos reconocimientos de derechos, de libertad, etc., nosotros no vamos a entrar a trabajar. No vamos a entrar a trabajar. Y bueno, entonces los trabajadores amenazan con ir a la huelga y a veces van directamente a la huelga. Bueno, hoy no vamos a ver la huelga. Lo que vamos a ver en las próximas 4 clases justamente es la negociación colectiva. Los sindicatos se crean para negociar. Los sindicatos se crean para negociar. La negociación colectiva, como dice ahí en esta placa, es actualmente un derecho fundamental de los trabajadores y de las organizaciones, que está reconocido, como vamos a ver, en normas de nuestra Constitución y también en normas de la OIT y otras normas internacionales. La negociación colectiva es el medio, el mecanismo por el cual los trabajadores tratan de mejorar las condiciones de trabajo y de empleo. Actualmente, esa libertad, ese derecho está reconocido en normas como las de la OIT, como el 87, 98, 151, 54, entre otras normas internacionales que le reconocen a los sindicatos y a los trabajadores el derecho a sentarse con las empresas y con los empleadores a negociar las condiciones de empleo. ¿Esto por qué? Porque esto ya lo vimos en la primera clase, cuando dijimos, cuando el trabajador negocia individualmente, normalmente está en inferioridad de condiciones de negociación, tiene menos poder de negociación. Cuando los trabajadores se unen y negocian colectivamente, tienen más chance, más probabilidad de obtener del empleador, ¿verdad?, mayores ventajas, es decir, que se fijen mejores salarios, que se fijen otras condiciones en las cuales el empleador va a tener que contratar el empleo. Entonces, la negociación colectiva es actualmente una herramienta, un mecanismo reconocido como derecho en las legislaciones que permite que los trabajadores traten entonces
de alcanzar beneficios, de alcanzar prestaciones, derechos, de alcanzar, en sentido amplio, ¿verdad? Libertades y mejores condiciones de trabajo y de empleo. Esto lo pueden estudiar, ustedes recuerden, básicamente en 3 libros. Recuerdan que yo les dije, acá Hermida no escribió tanto, escribió sobre negociación colectiva, pero no hay un libro de negociación colectiva. Recuerdan que sindicatos lo estudiamos en Hermida, en aquel libro Sindicatos en Libertad Sindical, la protección, en otro libro de Hermida, ¿verdad? Protección contra los actos antisindicales. Después vamos a ver que también Hermida escribió mucho sobre huelga, pero en materia de negociación colectiva, ahí lo tienen que estudiar en Pla Rodríguez, en el tomo 4, volumen 1, del curso. También lo pueden estudiar en el libro de Mantero, Derecho Sindical, Osvaldo Mantero, Derecho Sindical, y también lo pueden leer en el libro de Raso, en el tomo 4 de Derecho del Trabajo de Juan Raso. Como mínimo, esa es la bibliografía mínima. Hay otra cantidad de libros. Ustedes en la página de EVA, de nuestro curso, ahí lo pueden leer el resto de la bibliografía. Empecemos por el concepto, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de negociación colectiva? Hay muchas definiciones doctrinarias. Ustedes ahí tienen en la pantalla, ¿verdad? Una de las tantas. Miren que esto es solamente una de las muchas, una de las tantas definiciones o conceptos que pueden encontrar en los autores. Estos autores españoles, Valverde, Rodríguez Añudo y García Murcia, dicen que se trata de una secuencia de actividades de comunicación, de presión y de persuasión desarrollada por determinados sujetos, en este caso sindicatos, con el propósito de regular las relaciones sociales. ¿Cuáles relaciones? Las laborales, ¿verdad? Los contratos de trabajo. Dicen estos autores que en esencia se trata de un procedimiento, un mecanismo, procedimiento, de adopción de reglas y decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no siempre, pero el propósito de la negociación colectiva es tratar de desembocar en la firma de un acuerdo, que en nuestro país se le va a llamar convenio colectivo. O sea, normalmente esas tratativas, ese procedimiento, lo que trata es de alcanzar un acuerdo, un contrato, que se le llama más precisamente en derecho laboral convenio colectivo o convención colectiva de trabajo. Y ese acuerdo lo que va a hacer es regular las condiciones de trabajo. Vieron ustedes que el convenio internacional del trabajo 154, el convenio de la OIT 154, justamente dice que el propósito de la negociación colectiva es tratar de regular los contratos individuales y también regular la relación entre los sujetos pactantes, los sindicatos y las empresas. Víctor, adelante. Buenas noches, profesor. Era para hacerte una pregunta. ¿Qué libro me podés recomendar para leer, digamos, sobre el tema de mediación, negociación, digamos? En el libro que yo les mencionaba recién de Juan Raso, está... O sea, pero que abarque todo, ¿no? Me refiero a que abarque todo. ¿Qué significa acabar que todo? ¿Todo qué? Claro, que abarque la mediación en todo su contexto, digo, no solo laboral, en general. Bueno, lo que pasa es que, a ver, no hay ningún libro que trate todo el tema de la negociación y la conciliación y el arbitraje con carácter general. Sino que a ver, pues si uno está leyendo mediación, conciliación en materia comercial, claro. Después hay otro que es en derecho internacional privado, hay otro que es a nivel del Estado. O sea, claro, no hay ningún libro que abarque todo el tema en general. Para él lo que es la parte de trabajo, empleo, eso, el libro de Raso está tratado, y también en el curso de PLA. Perfecto. Gracias. Este otro autor que ustedes tienen ahí, Fernando Valdés del Rey, que es otro español, dice que la negociación colectiva laboral, la negociación colectiva laboral, es un complejo y delicado proceso político-social, ¿verdad? Que lo que busca, como dice ahí, es tratar de, otra vez, fijar las condiciones de trabajo y de empleo. Otro profesor, en este caso uruguayo, Rosenbaum, dice, definimos la negociación colectiva como un conjunto de discusiones, más o menos estandarizadas o formalizadas, que supone recíprocos intercambios y concesiones entre sujetos colectivos, le hace sindicatos y empresas, o el Estado, porque recuerden que también en negociación colectiva el Estado
que ahí no es una empresa, sino que es una entidad estatal, que pueden derivar, y vieron que no dice que derivan, sino que dice puede derivar en acuerdos o frustrarse. ¿Por qué? Porque a veces no se llega a un acuerdo, a veces se sienta COFE, ¿verdad? O sea, el sindicato de los funcionarios de la Administración Central, con los ministerios, o con el Poder Ejecutivo, o con la organización, con el Ministerio de Economía, y bueno, charla mucho sobre los aumentos salariales y a veces llegan a acuerdos y a veces no. Pero acá no estamos hablando ahora del convenio colectivo, estamos hablando del procedimiento, de la negociación colectiva. O sea, estamos hablando del procedimiento a través del cual se lleva la negociación colectiva. Esto es como cuando uno quiere vender la casa. Imagínense que, ¿verdad? Cualquiera de los que está acá ahora, Cecilia quiere vender su casa. Perfecto, bueno. Y se sienta conmigo a negociar. Yo tengo interés en comprarla y ella en venderla. Y bueno, de repente ese proceso de negociación termina, desemboca en un acuerdo, la compra-venta. En este momento están estudiando contrato de suministro, seguramente contrato de compra-venta, contrato de donación. Bueno, a veces las partes al final se ponen de acuerdo en el precio, en la cosa, en el plazo de pago, etcétera, en la entrega, todo, y hay un compra-venta. Esto es lo mismo. A veces los sindicatos, las empresas o el Estado, después de ese proceso de negociación, de intercambio, yo quiero un 10%, no, mira, te puedo dar un 1. Bueno, no, pero ¿qué te parece si es un 6? Bueno, no, pero tampoco llego, fíjate, mirá la inflación que hay, mirá las dificultades, la caja de la empresa, no están dando plata, no hay ventas. Bueno, está bien, nos quedamos con un 2%, bueno, está bien, 2%. Y se llega a un acuerdo. Y hay veces que directamente las partes no alcanzan un acuerdo. Entonces, no hay que confundir negociación colectiva con el convenio. Cuando hay convenio es porque hubo negociación, pero no toda negociación desemboca en un convenio. Entonces, los autores dicen que el concepto de negociación colectiva puede ser enfocado de tres maneras. Puede ser enfocado como un método, o sea, como un procedimiento, o como dice ahí, como una secuencia de actividades de intercambio, como dice Rosamond, de intercambios, de propuestas entre las partes, que a veces llegan a un acuerdo y a veces no. O sea que la negociación colectiva es un método, un procedimiento, un mecanismo de intercambio, de diálogo, de intercambio de propuestas. Reitero, ustedes piensen en la compraventa, ¿verdad? O piensen cuando ustedes empezaron a trabajar en una empresa, primero tuvieron un intercambio, fueron un proceso de selección, ¿verdad? Se entrevistaron, les dijeron cuánto van a ganar, ustedes dijeron, no, esto no me sirve, no puedo venir a ese horario, puedo venir a otro, ya una secuencia de negociaciones, en que las partes conversan para ver si se ponen de acuerdo. La negociación colectiva también puede ser, como ahora vamos a ver, entendida como una estructura. ¿Por qué? Porque en un país, ya no estoy hablando de una empresa, sino que en un país, ¿verdad?, se desarrollan muchas negociaciones a diversos niveles y en diversos ámbitos, o sea, público y privado. Entonces, a nivel público pueden haber negociaciones en los ministerios, en ANCAP, en la UTE, en los gobiernos departamentales. A nivel privado hay negociaciones en empresas, hay negociaciones a nivel de rama de actividad, hay negociaciones departamentales, hay negociaciones nacionales, hay negociaciones de cúpula entre la central sindical, con las cámaras empresariales, el gobierno. O sea, hay dos tipos de... Entonces, ese conjunto de negociaciones, de empresa, todo ese conjunto da lugar a lo que se llama una estructura que después lo vamos a estudiar en la clase próxima. Y bueno, ese método, ese procedimiento y ese conjunto de procedimientos, o sea, esa estructura, da lugar a un sistema, Nosotros vamos a ver las reglas de ese sistema. Nosotros vamos a ver las reglas que se aplican a ese procedimiento, así como cuando ustedes hicieron compra-venta. Lo que ven son los requisitos, la forma, el sujeto, la capacidad, recuerdan la causa, el objeto, o sea, ven los elementos. Bueno, acá vamos a ver lo mismo. Vamos a ver las reglas que regulan ese procedimiento y después las reglas que regulan, las normas que regulan el convenio, para el caso de que se alcance un convenio. En definitiva, de lo que vamos a hablar en estas dos clases, la de hoy y en la del viernes, es, después más adelante, la clase de la semana que viene, cuando vemos los convenios colectivos, ahora vamos a ver dos clases de negociación, vamos a ver dos clases de convenio. Bueno, ahora estamos parados, en la clase de hoy y en la del viernes, en el conjunto de tratativas, en el conjunto de discusiones sobre condiciones de trabajo y empleo, que a veces desembocan en un convenio, y vamos a ver entonces cuáles las reglas que rigen ese procedimiento. El convenio 154 de la OIT, el convenio 54 de la OIT, dice que justamente
se debe entender por negociación colectiva a todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una cámara o organización de empleadores, con una o varias organizaciones sindicales. Y fíjense ustedes, que ahí no dice que es una negociación colectiva cuando actúan varios obreros en conjunto. No dice, fíjense lo que dice la definición, dice que hay negociación colectiva cuando se negocia con una o varias organizaciones, no dice con un grupo de trabajadores. Entonces ya estamos acá dejando de lado, o estamos apartando, o diferenciando, o delimitando el concepto de convenio colectivo, de negociación colectiva, perdón, y ahí lo que estamos diciendo es que no es una negociación colectiva, no es una negociación colectiva, de acuerdo a las normas de la OIT, no es una negociación colectiva, si los trabajadores se unen, 3, 4 trabajadores se juntan en una empresa o en una oficina pública, se juntan 1, 3, 4, 5, 10 trabajadores y van a conversar con el jefe y llegan a un acuerdo. Eso no es una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque el concepto de negociación colectiva requiere que haya del lado de los trabajadores no una mera sumatoria de obreros o de funcionarios o de trabajadores, sino que haya una organización, o sea, un sindicato, que haya un sindicato. O sea, el que negocia por los trabajadores no es simplemente 3, 4 que van a hablar con la empresa, sino que es una estructura, o sea, un sindicato, como vimos la clase pasada. A su vez, imagínense que un sindicato va a hablar con la empresa y ahí lo que van a hablar es sobre el partido de fútbol del clásico del próximo domingo. Les pregunto, ¿eso es una negociación colectiva? Imagínense que el sindicato de Pilsen, como vimos en la clase pasada, dice, bueno, vamos a hablar con la empresa sobre el tema y se ponen a hablar con el gerente de recursos humanos sobre el partido de fútbol, el clásico del próximo domingo. ¿Eso es una negociación colectiva para ustedes? No, porque habíamos dicho en la clase pasada que tenían que tratar de temas laborales. Ahí está. Excelente. Perfecto. El Excelente. principio de especialidad, habíamos dicho. Ahí está. Solo es negociación colectiva, solo se puede hablar de negociación colectiva si los trabajadores, de lo que están hablando, o sea, los trabajadores, digo el sindicato, ahora lo que está hablando es, como dice ahí en la placa, sobre condiciones de trabajo o empleo. O lo que están hablando es de la forma de relacionamiento entre el sindicato y la empresa. Me explico. Si los trabajadores piden una reunión con el gerente de recursos humanos y le dicen, mire, queremos hablar de que acá en la empresa, mire, ¿sabe qué? Los cables están todos mal hechos, están todo mal cableada la empresa, ya van 2 compañeros que se quedan pegados cuando fueron a colocar un enchufe, otros 2 trabajadores están en un lugar donde no hay ventanas y se mueren de calor, otros 2 trabajadores, mire, esa máquina le falta protecciones, ya van 2 que se agarran la mano y tienen problemas con los dedos, tuvieron 5 días lesionados en el banco de seguro, acá hay un problema de seguridad, acá hay un problema de ventilación, acá hay un problema de iluminación. Eso sí, porque son condiciones de trabajo y de empleo. Ahora, si van a hablar sobre, bueno, mire, venimos a hablar acá sobre el partido de domingo, a ver qué le parece, si va a ganar Nacional, Peñarol lo van a empatar, o qué le parece, si Uruguay va a perder de nuevo todos los partidos con Argentina y con Bolivia, vamos a hacer 0 puntos. Eso es otro, no tiene nada que ver. Eso no es empleo, eso no es condiciones de trabajo. Entonces, no es cualquier tipo de discusión, no es cualquier tipo de conversación, no es cualquier tipo de diálogo, sino que es sobre condiciones de trabajo y empleo en un sentido bien amplio. Entendiendo por condiciones de trabajo y empleo no solo la remuneración. Acá puede ser sobre la formación de los trabajadores, sobre los horarios de trabajo, en las oficinas públicas. A veces vieron que funcionarios van y dicen, no, mire, venimos a hablar porque acá hay acoso, mire, acá hay jefes que nos acosan. Eso, el clima de trabajo, los llamados a concurso, las formas de ascenso, todo es parte de una discusión que perfectamente se puede dar en una oficina pública o en una empresa privada. Pero son todos temas que directa o indirectamente están vinculados con el trabajo. Ahora bien, dice Pla Rodríguez en el libro que para que haya una negociación colectiva tienen que darse 4 requisitos, tienen que existir 4 elementos o tienen que darse 4, vamos a decir así, 4 condiciones. La primera es de que el ordenamiento, la Constitución, las leyes, permitan lo que se llama la autonomía colectiva. La autonomía colectiva es lo que vimos en la clase pasada, ya que los trabajadores puedan organizarse, puedan hacer asambleas, puedan tener locales, puedan nombrar delegados. O sea, imagínense que hay un país donde no
se permiten los sindicatos. Bueno, no puede haber negociación colectiva. ¿Verdad? Si no hay sindicato, no hay negociación colectiva. Segundo, como dice ahí, la aceptación del pluralismo. ¿Qué es la aceptación del pluralismo? La aceptación de que las reglas sobre el trabajo no solamente las puede imponer el Estado por ley, sino que los particulares, hace sindicatos y empresas, también pueden sentarse y hacer acuerdos. Imagínense un país donde diga, solamente se admite que las condiciones se podrán fijar por ley o por decreto. Bueno, entonces no puede haber negociación colectiva. ¿Para qué nos vamos a sentar? Está prohibido después hacer un convenio colectivo, ya que las partes se autorregulen. Entonces, la aceptación del pluralismo, entendido por pluralismo, el pluralismo de fuentes, ¿verdad? Es decir, que puede haber no solamente fuente estatal, sino que también puede haber fuente de tipo convencional. Entiendo por convencional no el contrato de trabajo, sino en este caso la convención colectiva, Después la disposición al diálogo. Esto ya es un tema no jurídico, esto es más sociológico, más político. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, si en un país las empresas tienen una posición absolutamente contraria a la creación de sindicatos, al funcionamiento de sindicatos, y a que puedan negociar, bueno, entonces muy difícilmente haya negociación colectiva. Al revés, imagínense ustedes que en el país solamente existen sindicatos revolucionarios, anarquistas, que dicen, no, acá no negociamos con nadie, nosotros no queremos ninguna negociación, lo que queremos es que desaparezcan las empresas y que solamente hayan proyectos autogestionarios. Bueno, entonces no va a haber negociación. Evidentemente, solamente puede haber negociación en aquellos sistemas, ordenamientos, países donde las partes, sindicatos y empresas estén dispuestas a autorreconocerse, donde las partes estén dispuestas a autorreconocerse, o sea, a reconocerse recíprocamente y abrir un espacio de diálogo. Y después dice Hermida que también es un requisito para que haya negociación que los actores, sindicatos y empresas, sean fuertes, sobre todo los sindicatos, que sean fuertes y representativos. Quiero decir, como yo explicaba en la clase pasada, imagínense que en una empresa hay un sindicato de 4 personas. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que el gerente general o el directorio de la empresa, o esto llévelo a nivel del Estado? Imagínense que en el municipio de Salto, no sé, o en el municipio de Artigas, el gremio tiene 3 personas afiliadas. ¿A usted le parece que el intendente se va a sentar a negociar si hay 3 funcionarios públicos que están? Y esos funcionarios públicos dicen, no, venimos a pedir un 10% de aumento. Y ustedes son los intendentes. Está bien, alguno me puede decir, no, pero mire, yo estoy dispuesto a negociar con ellos, pues yo soy un tipo fantástico, buenísimo. Pero seguramente lo que va a pasar es que si el intendente o el director del ente autónomo o el dueño de la empresa, es una fábrica, no es un frigorífico, imagínense que es frigorífico Canelones, el frigorífico Tacuarembó. Si no ve que la mayoría del personal o una buena parte del personal está sindicalizado, seguramente no va a negociar, porque va a decir, acá no hay posibilidad de que me paren la fábrica. Y si no hay posibilidad de que pare la fábrica, está bien, alguno puede ser bondadoso y sentarse a negociar, pero no es lo normal, no es lo habitual, no es lo que sucede. Normalmente, a ver, la historia demuestra otra cosa. La historia demuestra que en general, en los estados, las oficinas públicas, las empresas privadas, solamente negocian cuando del otro lado tienen la amenaza, entre comillas, la amenaza de que pueden sufrir algún tipo de perjuicio por el funcionamiento del sindicato, le hace huelga, si es que no se sientan a negociar. Así pasa acá, en Rusia, en China, Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Esto es un tema no jurídico, esto es un tema de poder. Cuando estamos hablando, ¿verdad? Por eso yo les decía en la primera clase que el derecho laboral lo que hace es establecer mecanismos para tratar después de racionalizar el conflicto, para tratar de racionalizar la forma en que las partes negocian, en que las partes conflictúan, o sea, las partes establecen mecanismos de presión y de alguna forma tratar de encauzar justamente ese proceso de negociación, de conflicto, etc. Normativas. ¿Cuáles son las normas que regulan la negociación colectiva en Uruguay? En primer lugar, el artículo 57 de la Constitución. Que, ojo, el artículo 54 de la Constitución, 57 de la Constitución no habla de la negociación colectiva. Uruguay en eso es atípico. Es de los pocos países de Latinoamérica que no dicen los trabajadores tienen derecho o los sindicatos tienen derecho a negociar o celebrar acuerdos. ¿Qué es lo que dice? Que los trabajadores podrán hacer sindicatos y podrán hacer huelga. Entonces, lo que ha dicho Pla Rodríguez es que acá hay un reconocimiento implícito, indirecto, de que hay derecho
a negociar. ¿Por qué? Dice Pla. Bueno, porque si se reconoce por el constituyente que tiene derecho a crear sindicatos y hacer huelga, obviamente porque está reconociendo indirectamente el derecho a negociar, porque la huelga no se hace por sí, la huelga se hace para obligar al empleador a sentarse a negociar, para disuadir al empleador, persuadir al empleador de sentarse a negociar. Entonces, dice, implícitamente está reconociendo que hay un derecho a negociar. Si hay un derecho a hacer huelga, es porque hay un derecho a negociar. No obstante ello, también Uruguay ratificó como mínimo 2 convenios importantes, el 98 y el 154 de la OIT, que esos convenios reconocen a texto expreso justamente el derecho a negociar las condiciones de trabajo y de empleo. Además de eso, ya bajando a nivel legal, o sea, a nivel infraconstitucional, hay 2 leyes importantes. Una es la ley de negociación colectiva del sector privado. Ustedes, para el escrito, ustedes para el parcial múltiple opción, para el parcial verdadero o falso, tienen que leer la ley 18.500. Ahí estaba el número, no es 556, sino 566. Ahí donde dice 556 está mal, ¿verdad? Es 566, ¿verdad? La norma es la ley 18.566. Vamos a cambiarlo por acá para no generar confusiones. Creo que ahora sí ustedes están viendo ahí el cambio, ¿verdad? La ley es la 18.566 del año 2009, que esa es la de negociación colectiva en el sector privado. Después hay otra ley del mismo año, la 18.508, vieron que son leyes bastante cercanas en el tiempo, que esa es para la negociación colectiva de los funcionarios públicos. O sea, que hay una ley para los públicos, hay otra ley para los privados. Y después tenemos otras leyes más. Por ejemplo, hay una para la industria de la construcción. Pero las más importantes son las 2 que mencioné recién, la 566 y la 508. ¿Alguna duda sobre esto que estamos mencionando? ¿Hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, profe, ¿me puede repetir la última 18.508? Ahí está, 18.508. No sé si la están viendo, de repente no. Sí, porque había sacado el compartir pantalla. Perfecto. Sigamos adelante a ver si la máquina me deja. Estas son entonces las normas importantes en nuestro país. Esta normativa va a ser la que vamos a estudiar en las próximas clases. Dejamos por ahora de lado la normativa y veamos muy rápidamente el rol, la función, o sea, ¿para qué sirve la negociación colectiva? ¿Para qué sirve la negociación colectiva? En esto seguimos en la clase un trabajo que ustedes tienen subido ahí en EVA, que es de un autor peruano que ya hemos mencionado, Villavicencio, Alfredo Villavicencio, que él dice que la negociación colectiva tiene lo que él le llama una función unitaria. ¿Qué es la función unitaria? Dice, bueno, la negociación colectiva sirve para tratar, por un lado, dice él, de componer el conflicto, o sea, trata de racionalizar el conflicto, encauzar el conflicto, trata de alguna forma, de buscar un equilibrio en el poder de negociación. Un equilibrio, o sea, la negociación colectiva cumple la función de equilibrar las fuerzas. A veces se logra y a veces no. A veces inclusive puede pasar de que los trabajadores tengan determinadas coyunturas, puedan tener más presión, más poder de negociación que el propio empleador. No pasa siempre, pero en algún contexto puede pasar. Transitorio, en alguna actividad, puede llegar a suceder. Bien, entonces este autor lo que dice es que la negociación cumple esa función equilibradora, viendo desde el punto de vista de los obreros, de los funcionarios, tratan, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Él dice, bueno, esta función
equilibradora se descompone, dice él, en otras funciones de la negociación colectiva. Una es la compraventa, otra es la función gubernamental y otra es la función organizativa. Estos que tienen nombres raros van a ver que es bastante fácil de entender. ¿Qué es la función de compraventa? Bueno, la función de compraventa no es otra cosa que la función de fijar el salario. El 99% de las negociaciones, muchachos, los sindicatos lo que buscan es poner el precio del trabajo. ¿Qué es lo que buscan? Es que el empleador, cuando contrate a los funcionarios, a los obreros, a los trabajadores, tenga que ajustarse a ciertos términos económicos que negocie con los sindicatos. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a la historia. Recuerden que cuando el trabajador negociaba individualmente, el empleador, en teoría, tiene más poder de negociación. Y bueno, esto es, imagínense que Cecilia está buscando una secretaria para el estudio. Entonces hace un llamado y dice, bueno, contrato secretaria para el estudio. Y se presentan 100 para ese llamado. Entonces, si se presentan 100, es porque hay mucha gente buscando trabajo. Y hay poco trabajo que se ofrece. Entonces, imagínense que ella dice, bueno, yo ofrezco 28.000 pesos por 8 horas de trabajo de lunes a viernes. Imagínense que se presenta 3 de ustedes. De esos, hay 100, de los 100 que se presentaron, 3 están acá ahora en la clase. Y ustedes dicen, no, mire, Cecilia, me parece bárbaro, pero yo por menos de 40 no agarro. Seguramente Cecilia, salvo que sea un super currículum y que esté convencida, no, mira, este me sale caro, pero me sale más caro que el resto. ¿Por qué? Porque si hay 97 que están dispuestos a trabajar por 27.000 pesos, o 28, como dije recién, seguramente, y tienen un currículum más o menos bueno, experiencia, Cecilia va a decir, no, bueno, a ver, mira, acá se presentaron 100. Hay 3 que son buenísimos, que son varones, pero me dicen que por menos de 40 no trabajan. Hay 97 que me dicen que aceptan los 28 que yo digo. Y yo me fijé y mirá, tienen buena experiencia, buena referencia, son gente que tiene buena formación. Seguramente Cecilia no va a elegir el de 40, va a elegir el de 28. ¿Por qué? Porque esto es como si ella está vendiendo su casa, ¿verdad? Y nos presentamos 20 a ver la casa y todos hacemos ofertas, ella no va a elegir la más barata, va a elegir la oferta que le resulte más conveniente a sus intereses. Eso es, ¿verdad?, una cuestión puramente de carácter comercial, ¿verdad?, de carácter egoísta. Bueno, de lo que se trata la negociación colectiva es de que el precio no lo fije el trabajador de manera individual, sino que lo fije el sindicato de manera colectiva. Entonces, ese es el concepto de compraventa, de función de compraventa, de que a través de la negociación colectiva se trata de fijar el precio, o sea, la función económica de la negociación es fijar el precio no solo del salario, sino que fijar otras condiciones, como puede ser, bueno, mire, además del sueldo, fijarlo en 40, queremos que haya una prima por presentismo. Y por lo tanto, que si no faltamos ningún día en el mes, nos dé 3.000 pesos más. Y que además, después de un año de trabajo, usted nos reconozca un 1% sobre el sueldo por antigüedad. Y además, si es de noche, que usted nos pague un 20% de recargo. Y además. Entonces, la negociación colectiva cumple esa función económica de tratar de, como dice ahí, de uniformizar las condiciones de trabajo y de fijar el valor de las condiciones de trabajo. Vieron que también ahí este autor dice que hay otras funciones que no son solamente la económica. También la negociación colectiva indirectamente cumple una función pacificadora, en el sentido de que a través de la negociación lo que se busca, en cierto modo, también es evitar el conflicto. En general los sindicatos no hacen conflicto porque les gusta. El conflicto es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Tratar de persuadir al empleador de aceptar las condiciones que pide el sindicato. Y bueno, y de esa manera entonces la negociación es un mecanismo. Hoy uno de los compañeros que habló dijo mediación. Bueno, la negociación colectiva no es una mediación, pero sí es un procedimiento de solución de conflictos. Vamos a ver qué decide. Después es un procedimiento para resolver y para tratar de que digamos, se eviten los conflictos. Y también cumple una función normativa. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando la negociación
se llega a un acuerdo, entonces ahí se celebra un convenio colectivo. Cuando se firma un convenio colectivo, ahí estamos en lo que se llama función normativa. ¿Por qué? Porque es una norma. El convenio, vamos a ver después, que es norma. Es ley. O sea, el convenio es ley. En el sentido de que para el ámbito de aplicación de ese convenio, la empresa, el sector de actividad, el oficio, tal de organismo público, es una norma que tiene que cumplirse de manera obligatoria, al igual que sucede con una ley. Y por último, dice el autor, muchas veces la negociación colectiva cumple una función adaptativa. ¿Por qué adaptativa? Porque, bueno, a veces, a través de la negociación colectiva también se van adaptando las condiciones de empleo a una realidad específica, a un sector específico. Muchas veces la negociación no es por rama de actividad, es por empresa. Y otras veces no es ni siquiera por empresa, a veces es por una sucursal de una empresa. Entonces, a través de la negociación, muchas veces lo que se busca es tratar de fijar condiciones de organización del trabajo, condiciones de empleo, condiciones en las que se va a cumplir el trabajo, que se va a desempeñar la tarea, ¿verdad? Inclusive de manera muy específica, muy detallada, a nivel ni siquiera de una empresa, sino que de repente de un establecimiento dentro de una empresa. Además de esta función económica, que es la tradicional, la más importante, la que se cumple en el 99% de los casos, también, dice este autor, hay una función gubernativa o gubernamental. ¿Qué significa esto? Bueno, de que a través de la negociación colectiva, también se va organizando el relacionamiento entre las partes. No entre las partes del contrato de trabajo, sino entre las partes colectivas, entre el sindicato y la empresa. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Es bastante común que en los convenios, además de tener un capítulo sobre condiciones de empleo, también haya un capítulo dedicado a la forma de relacionamiento entre las partes, entre el sindicato y la empresa. Y ahí a veces se establece, por ejemplo, de que si van a haber asambleas, bueno, ¿cuándo se van a poder hacer asambleas? Si se va a poder utilizar un local dentro de la empresa o un local dentro de la oficina pública. Se establecen también, por ejemplo, la forma en que se va a hacer el descuento de la cuota sindical. Y ahí se va a decir, bueno, está bien, si usted, el descuento de la cuota sindical, usted deberá vertirlo en tal cuenta del gremio nuestro, que está abierta en el Banco República y el número tal y tal. También se regula el uso de la cartelera sindical. También a veces se regula otras cosas como las horas sindicales, o sea, el uso de las licencias sindicales, de las horas libres para hacer actividad sindical. A veces también se regulan otras cuestiones sobre prevención de conflictos. Creo que hace poco hubo un conflicto importante en la construcción, en la planta de esa UPM. Bueno, ahí, si ustedes miran el convenio, hay todo un procedimiento bastante complejo que dice, bueno, cuando las partes se empiezan a pelear, primero tienen que hablar entre sí. Después, si en 5 días no se ponen de acuerdo, pueden ir a negociar ahí con la mediación del Ministerio de Trabajo. Si no se ponen de acuerdo, también se pedirá la mediación de la Cámara de Comercio o de Industria, de la construcción, y también podremos citar a el Parlamento, inventando, ¿no? Lo que quiero decir es que eso también es parte de la cuestión. Los mecanismos de prevención, los mecanismos de solución de los conflictos colectivos también son parte de esa función gubernamental. Gubernamental acá no se refiere a gobierno, en el sentido de derechos públicos que ustedes están estudiando, o sea, del gobierno de la República, de los poderes del Estado, sino del gobierno del sistema de relaciones colectivas. O sea, a través de la negociación colectiva se trata de ordenar, de canalizar el relacionamiento entre los sindicatos o las oficinas estatales, ¿verdad?, entidades públicas y los sindicatos, para las empresas y los sindicatos. Y por último, seguimos avanzando, dice este autor, además de esa función de compraventa, que es aquello de fijar el valor del salario en sentido amplio, además de la función gubernamental, que es establecer reglas para el relacionamiento entre el sindicato y la empresa, cómo se va a hacer conflicto, cuándo se va a hacer conflicto, cómo se va a tratar de solucionar los conflictos, cuándo se puede hacer asamblea, cuándo se puede usar horas sindicales, cómo se va a retener la cuota, cuándo puede usar la página o el correo electrónico de la oficina para mandar correos a los afiliados. O sea, todas esas cosas de funcionamiento de los sindicatos. También, dice este autor, hay lo que llama una función organizativa. Esto ya no es tan común, pero muchas veces
La negociación colectiva también sirve para regular, negociar sobre otros aspectos de funcionamiento de la empresa, como por ejemplo la incorporación de tecnología, los horarios de trabajo, las inversiones que va a realizar la empresa, o sea, cuestiones más de resorte interno de cada compañía. Esto no es muy común en Uruguay. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de regulación de aspectos que son más de la organización interna del trabajo. En general, las empresas, también las oficinas públicas, son bastante reacias, mucho más en el sector privado, obviamente, ¿no? A que se regulen cuestiones, por ejemplo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Horarios de trabajo. En general, la empresa te va a decir, no, a ver, los horarios los fijo yo. No lo fija el sindicato, lo fijo yo. ¿Y a quién convoco? Eso lo fijo yo. Y si la empresa va a comprar tecnología, eso lo fijo yo. Y si la empresa va a invertir en tal cosa, en marketing, eso lo fijo yo. Hay muchas cosas de funcionamiento comercial, tecnológico, organizativo de la empresa que... Bueno, pero esto no es así en todas partes del mundo. En muchos países, en las empresas muy grandes, muchas veces hay comisiones internas, como ustedes saben, ¿verdad? Comisiones internas. En Uruguay lo que es más usual es en materia de seguridad e higiene. Que en materia de seguridad e higiene, ahí sí, hay un decreto, el 291 del año 2007, que establece que en materia de seguridad e higiene, ahí sí los sindicatos y las empresas, a través de comisiones de seguridad laboral, tienen que justamente planificar los riesgos, o sea, sentarse a hablar de los temas de riesgos de trabajo, ¿verdad? Y ver, bueno, vamos a hacer este año un curso de primeros auxilios, bueno, vamos a hacer un curso de, y traemos un médico para que nos explique el tema de resucitación para el caso de que haya un paro cardíaco, cómo se usa el cardiodefibrilador. Bueno, y así podemos hablar de muchas cosas de seguridad laboral, ¿verdad? Dentro de las empresas. Esto sí es una materia de seguridad laboral, pero todo el resto de las cuestiones de funcionamiento interno de la empresa no es tan común que las empresas quieran negociarlo con los sindicatos. Pero bueno, eso está permitido por las normas de la OIT. Si se da, mejor. Si no se da, bueno, será una cuestión, como yo decía, de poder y también un tema de cultura organizativa de las empresas y de los sindicatos. En definitiva, y resumiendo todo esto que acabamos de decir, Óscar Hermida Uriarte, dice que la negociación colectiva cumple básicamente tres grandes funciones. O sea, la pregunta acá sería, en un parcial, ¿para qué sirve la negociación colectiva? Sirve para, por un lado, una función normativa. ¿Qué significa la función normativa? La clásica función de regular las condiciones de trabajo y de empleo a través de convenios colectivos. La segunda función, esa que veíamos de conciliación, o sea, la negociación colectiva, en definitiva, es un mecanismo que sirve para tratar de alcanzar la paz social, o sea, que no haya tantos conflictos, Y también es una forma de gobierno de las relaciones laborales, en el sentido que vimos de que los sindicatos y las empresas se sientan a negociar no solamente condiciones de trabajo y de empleo, sino también el relacionamiento entre ellos, entre el sindicato y la empresa. Todo eso de las asambleas, los mecanismos de prevención y solución de conflictos, el uso de la cartelera sindical, el uso de las horas sindicales, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones tratan de ser reguladas, ¿verdad?, a través de la negociación colectiva. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ha quedado medianamente claro? ¿O hay alguien que quiera contar alguna experiencia o hablar de... Está claro, profe. Bien. En los 10 minutos que nos queda, veamos un par de cosas más. Una de ellas es el modelo, lo que se llama el modelo OIT. El modelo OIT no está escrito en ningún lado, sino que más bien es una interpretación que han hecho los autores, de qué es lo que dicen las normas de la OIT. ¿Cuál es la interpretación que se ha hecho? Y ahí da lugar a lo que se llama el modelo de negociación colectiva en las normas de la OIT. Bueno, en primer lugar, la primera regla o el primer concepto, la primera orientación, es que de las normas de la OIT surge que el titular de la negociación, o sea, el sujeto que tiene derecho a negociar, no es el obrero, sino que es la organización. Esto es para lo que mencionamos recién, de que, vuelvo a repetir, imaginemos que Cecilia es inspectora del trabajo, bárbaro. Imaginemos que a ella con dos compañeras más dicen, che, vamos a hablar con el inspector general y con el ministro de Trabajo a ver si
nos da a nosotros tres un ascenso de cargo. Bueno, eso no es una negociación colectiva, eso es una negociación individual, aunque sean tres personas que lo hagan. Será lo que se llama una negociación plurisubjetiva. ¿Por qué? Porque ellas no van a hablar en nombre, ellas no son un sindicato que va a hablar en nombre de todos los funcionarios, va a hablar en nombre de ellas, de esas tres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la OIT? Que para que haya una negociación colectiva, el titular tiene que ser un sindicato. El titular tiene que ser un sindicato, una organización de trabajadores. ¿Qué más dice la OIT? Bueno, dice la OIT que solo en ausencia de sujeto sindical en la empresa, solo cuando no hay sindicato, ahí sí es que se puede dar una negociación con representantes de los funcionarios. ¿Qué significa representante de los funcionarios? Que los funcionarios de una empresa o de una oficina pública hagan una asamblea y digan, bueno, como acá no hay sindicato y estamos hartos de cobrar bajos sueldos, nombramos a Víctor, a Paula, a Mayra y a Cecilia que vayan en representación nuestra. Entonces, ahí sí, ellos van a negociar, no en nombre de ellos, sino en nombre de todos. ¿Son un sindicato? No, no son un sindicato. ¿Están autorizados a negociar? Sí. ¿Por qué? Porque el convenio 135 de la OIT y el 154 dice que los representantes pueden negociar por todos, en nombre de todos, en la medida que hayan sido elegidos por una asamblea, democráticamente elegidos, y que no haya sindicato en la empresa. ¿Por qué? Porque si hay sindicato, la prioridad para negociar, el derecho a negociar, no la tiene el obrero, no la tiene el representante, sino que la tiene el sindicato. Esto es para evitar de que el empleador diga, no, mire, con usted no negocio porque yo con estos sindicatos no negocio solamente con representantes de los funcionarios. Y de esa manera, ¿esto por qué? Porque obviamente en general tiene menos poder de negociación el representante que el sindicato, porque en general el sindicato tiene una estructura con delegados, con apoyo de otros sindicatos, con apoyo de una central sindical, etcétera, etcétera. Tercer criterio, la negociación debe ser libre. ¿Qué significa libre? Libre significa acá que no hay obligación de firmar convenios colectivos, que no hay obligación de pactar, Lo que es una obligación de negociar, pero no una obligación de pactar. A eso se refiere con que la negociación es libre. La negociación es libre en el sentido de que el Estado no puede imponer, que las partes sí o sí lleguen a un convenio colectivo. El Estado podrá decir, mire, vamos, los convoco a que vengan, a que negocien, yo los ayudo, incluso hago de mediador, de conciliador, pero no puedo obligar a las partes. Y lo mismo, saquemos al Estado directamente las partes. O sea, no hay una obligación de pactar. A ver, cuando el gobierno se sienta con ANCAP, se sienta con el sindicato, ahora que está de huelga, bueno, ¿podrá llegar a un acuerdo? No hay una obligación de pactar. Lo mismo respecto de los municipales, lo mismo respecto de los funcionarios del correo, o los funcionarios de la oficina pública que a ustedes se les ocurre. No hay una obligación de pactar. Por eso la negociación es libre. O sea, yo no puedo obligar al otro a pactar. Lo que sí puede establecer los sistemas, las leyes, Uruguay lo establece, es la obligación de sentarse a negociar. En Uruguay, las dos leyes que mencioné, tanto para el sector público como para el privado, dicen que cuando una parte convoca a otra a negociar, tiene la obligación de ir a escuchar, de ir a sentarse, de ir a proponer. Podrán llegar a un acuerdo o no podrán llegar a un acuerdo. Por eso, en el modelo OIT la negociación es libre. Cuarto aspecto, el objeto. En el modelo OIT, la negociación no es para hablar de fútbol. La negociación no es para hablar de política. La negociación, dicen las normas, es para hablar sobre condiciones de trabajo y empleo y para hablar de la forma en que las partes se van a relacionar. Quinto principio, regla u orientación, es que la negociación debe desarrollarse por las partes de buena fe. ¿Qué significa de buena fe? Que las partes tienen que hacer los mejores esfuerzos por tratar de alcanzar un acuerdo. Pero no hay obligación de pactar, vuelvo a repetir. Hay obligación de hacer los mejores esfuerzos. ¿Qué significa? Por supuesto, ustedes ahora van a decir, no, pero yo conozco un caso que fueron a hablar con el ministro de Economía y le dijo que no hay plata en el país y que se vayan, que no los va a atender. Eso no sería de buena fe. ¿Qué sería de buena fe? Sentarse y decirle, mire,
muchachos, ¿ustedes quieren un 10%? Miren, no es posible. ¿Por qué? Porque la inflación hoy día está en tal lugar y hoy tenemos un déficit fiscal de tanto y no sé qué, y mire, yo no les puedo dar un 10%, les puedo dar un 1% o 2%. Y bueno, ustedes dirán, no, pero eso no es negociar de buena fe porque eso es poca plata. Bueno, en realidad, negociar, reitero, dice la OIT, es hacer propuestas o por lo menos escuchar a la otra parte y explicar los argumentos. Imagínense que el ministro de Economía, Arbel Leche, dice, no, mire, yo no puedo dar este año aumento del salario. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos en la situación del año pasado. Mire, estamos en una pandemia, está todo el mundo trabajando de la casa, va a haber que poner, pagar muchos seguros de paro, vamos a tener que sacar mucha plata del Estado. Este año no van a haber aumento. Bueno, ustedes dirán, no, pero eso es hambreador, no me gusta, me parece mal, el próximo elección no la voto, me parece horrible, pero bueno, eso lo admiten las normas internacionales, en el sentido de que no hay una obligación de pactar y que el concepto de buena fe lo que implica es dar argumentos, justificar los argumentos y suministrar información. Y bueno, si yo te di toda esa información, te podrá gustar o no te podrá gustar, pero obligación de pactar no existe. Negociar a buena fe significa dar argumentos, justificar los argumentos, significa ir a las reuniones, significa hacer contrapropuestas y significa, como yo decía, suministrar información sobre los temas que estamos negociando. Para ir finalizando, libre disponibilidad de los niveles de negociación. ¿Qué significa esto? Que, dice la OIT, el Estado o el empleador o los sindicatos no pueden imponer un único nivel de negociación. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero piensen ustedes ahora de que, imaginemos que la negociación colectiva en un país es un edificio. Imagínense que ustedes viven en un edificio de 10 pisos. El piso 1 es la negociación por establecimiento. Imagínense que es, como veíamos, es supermercado Disco. Y bueno, el supermercado Disco tiene muchos locales. Entonces, una posibilidad es negociar, y ahí estamos en el primer piso del edificio, negociar por local. Entonces, negocio por el local del centro, hay otra negociación en el local de Paso Carrasco, hay otra negociación en el local de Lagomar, otra en el local de Maldonado, otra. Perfecto. Primer piso. Segundo piso es la negociación de toda la empresa. Imagínense que el sindicato no negocia para cada local, sino que dice, no, para todos los locales esta va a ser la única negociación que vamos a hacer. Segundo piso del edificio. El tercer piso sería, los sindicatos dicen, no, acá no vamos a negociar para el supermercado Disco, vamos a negociar para todos los supermercados. Entonces, FUESIS, que es la Federación de Empleados del Comercio, dice, no venimos a negociar por el sindicato, por el Disco. Vamos a negociar por el Disco, por Tienda Inglesa, por Tata, por Frog, por todos los supermercados que hay en el país que ustedes conocen y se les ocurre. Ese sería el tercer piso. El tercer piso sería que en esta estructura, en este edificio, el tercer piso es la negociación por rama de actividad. Otra posibilidad es que haya una negociación que sea solamente de, lo que veíamos en la clase pasada, de categoría u oficio u ocupación. Que en el caso de los supermercados sería, bueno, el sindicato dice, miren, acá no vamos a negociar por empresa, tampoco vamos a negociar por rama de actividad, vamos a negociar por oficio. Pues se dice, bueno, esta negociación la vamos a hacer solamente para los cajeros de los supermercados. Hace un convenio para aplicar solamente a los cajeros. No se le aplica a los reponedores, no se le aplica a los que trabajan en fiambrería, en panadería, a los administrativos, a los transportistas. Solo se aplica a los cajeros del supermercado. Perfecto. Entonces, ese sería el cuarto piso del edificio. Y entonces, ¿qué es lo que dice la norma de la OIT? Lo que dicen las normas de la OIT es que las leyes de un país no pueden prohibir ningún nivel, ámbito o unidad de negociación. Y que son las partes las que libremente deberán elegir el ámbito en el que van a negociar. O sea, imagínense que una ley en Uruguay dijese, solamente se podrá negociar por oficio u ocupación. Entonces estarían prohibidos los convenios por empresa, estarían prohibidos los convenios por rama de actividad. ¿Qué estaría diciendo la norma? Que solamente pueden haber sindicatos por oficio. Entonces habría que haber un sindicato para los de la fiambrería,
otro para lo de la carnicería, otro para los reponedores. Entonces, dentro de una empresa había 1000 sindicatos. Llevado esto a un banco, bueno, habría un sindicato de cajeros, un sindicato de oficiales de cuenta, un sindicato de los auxiliares administrativos, otro de los cadetes. Se pueden imaginar ustedes que eso para un sindicato sería muy complicado y además les daría muy poca fuerza, porque habrían sindicatos de 4, 5, 10 personas. Entonces, las normas internacionales lo que dicen es que la negociación colectiva, las leyes, deben establecer que todos los niveles de negociación están disponibles. Todos los niveles de negociación. ¿Y quién lo elige? Los sindicatos y las empresas libremente. En el caso de Uruguay, el modelo de negociación colectiva predominantemente es un nivel de negociación colectiva por lo que se llama rama de actividad. Pero no es el único, no es el único, sino que varios, en Uruguay a veces hay negociación por empresa, a veces hay negociación que se da a nivel de oficio, a veces se da a nivel de departamento, a veces se da a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para finalizar la clase solamente tengan presente, que la OIT lo que dice además es que, ahí se me movió, la OIT también dice por último que el Estado debe actuar en esta materia, de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no es parte de la negociación colectiva, salvo cuando negocia con sus propios funcionarios. Pero cuando es en el sector privado, el Estado no es parte de la negociación, sino que el Estado es simplemente el que trata de mediar, conciliar, hacer propuestas, acercar a las partes, pero no es parte. No es parte. El Estado no debe... O sea, que el Estado debe tratar de interferir lo menos posible. Y en el caso de la negociación entre privados. Cuando es entre públicos, ahí es distinto, porque ahí el Estado no es parte. Ahí el Estado directamente pasa a ser, digamos así, empleador. El Estado pasa a ser empleador, entonces la negociación se da entre una parte, la oficina pública, la cual estará representada por un director general, o por el director de recursos humanos, o por un ministro, o por un subsecretario. En general no van los cabezas de los organismos, sino que mandan, ¿verdad?, al director de recursos humanos, al director general, o asesores, ¿verdad? Pero en general no va a negociar directamente el ministro o el presidente de la UTE o el presidente del Banco de Previsión Social, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, en apretada síntesis entonces, la idea de la clase de hoy era ver un poco qué es la negociación colectiva, ¿verdad?, qué función cumple la negociación colectiva, para qué se negocia colectivamente, cuál es el contenido de la negociación colectiva, y ver un poco las reglas que establece la OIT en cuanto a este concepto general de negociación colectiva. En la clase que viene ya vamos a empezar a ver la estructura de la negociación colectiva, los modelos de negociación colectiva, y vamos a empezar a ver también lo que se llama la articulación de la negociación colectiva y otros aspectos vinculados a las leyes de negociación colectiva. O sea, vamos a ver qué dicen las leyes de negociación colectiva en nuestro país y vamos a ver un poco también cuál es el modelo de negociación colectiva en Uruguay. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración o alguna cosa que quieran decir sobre esto o sobre el curso. Ese silencio es porque están dormidos, porque se desconectaron, porque quedó todo... Todo claro, profe. Todo claro, todo claro. Bueno, entonces nos reencontramos el próximo viernes a las 7:30. Chau, chau para todos. Chau, Cecilia. Está bien, profe. Chao, chao, buenas noches.